Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video tutorial donde vamos a aprender a instalar el lenguaje de programación Go como también Visual Studio Code. Así que lo vamos a estar haciendo desde cero. Vamos a instalar primero el lenguaje de programación Go, luego de eso vamos a pasar a instalar Visual Studio Code y vamos a terminar configurando cómo se debe realizar las configuraciones o preparar nuestro entorno de trabajo con el lenguaje de programación Go y configurar el Visual Studio Code para trabajar con este lenguaje de programación Go. Antes de empezar este video tutorial, te voy a promocionar un curso que yo tengo de este lenguaje de programación Go, que es el curso de profesional de Go de 0 hasta máster. En este caso te voy a dejar este curso, si es que lo deseas, en los recursos o en la descripción de este video. Entonces, por ahora, como verás, el curso tiene este precio. De hecho, si tú deseas un precio más bajo, tú podrías pedirme mediante mi página de Facebook y yo te voy a dar un cupo donde te voy a dar un precio más reducido. Ahora, si tú no cuentas con la economía suficiente para acceder a este curso, también puedes contactarme por mi página de Facebook, donde te voy a pasar un enlace, un cupón donde te puedes registrar de forma gratuita. Así que esta página te voy a dejar, o en este caso el enlace de este curso te voy a dejar para que tú lo puedas ver. Cuáles son los temarios, como verás es desde lo más básico hasta entrar al desarrollo web con Go. Así que, si tú deseas este curso, te voy a dejar en los recursos de este video. Ahora sí, vamos a empezar con el video tutorial. En este caso, primero vamos a descargar Go. En este caso podemos poner Golang. Vamos a dirigirnos a nuestro navegador favorito y en el buscador de Google ponemos en este caso Golang. Ahora, cuando vamos a poner Golang, nos va a dirigir a la página oficial de golang.org o nos va a listar en esta parte. Entonces nos dirigimos a la página oficial de Golang o del lenguaje de programación Go, que es golang.org. Ingresamos aquí y en esta página vamos a poder descargarlo mediante este botón. Entonces, para ir a descargar el lenguaje de programación Go, simplemente podemos ir aquí a Download Go. Y aquí nos va a ofrecer para diferentes sistemas operativos, para Windows, Mac, Linux y otro. O en este caso el código que es source, o en este caso el código fuente también lo podemos descargar aquí. Entonces aquí, como estamos en Linux y lo vamos a descargar para Ubuntu, simplemente podemos seleccionar aquí. Si nosotros seleccionamos aquí, en este caso vamos a descargar la versión de 1.17.1. Y de hecho, aquí abajo hay más versiones y en este caso también hay para diferentes sistemas operativos. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente hacer clic aquí y lo que va a hacer es que nos va a aparecer esta ventana en el cual vamos a poner guardar archivo. Vamos a aceptar y aquí en la parte superior de mi navegador, en este caso que es Firefox, me va a iniciar la descarga. Entonces aquí tenemos ya descargando Go. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a descargar también Visual Studio Code. Simplemente también nos vamos a dirigir a nuestro navegador favorito y en el buscador de Google vamos a poner Visual Studio Code. En este caso Visual Studio Code es un editor gratuito donde nosotros podemos codificar o crear aplicaciones, ya sean aplicaciones web, como también en este caso este Visual Studio Code, que es un editor de código, también es muy poderoso para desarrollar aplicaciones con Go. Aquí nos vamos a dirigir a la página oficial de code.visualstudio.com y luego de eso vamos a ir, o en este caso va a reconocer automáticamente en qué sistema operativo estamos trabajando y en esta parte nos va a ofrecer para ese sistema operativo. Como estamos en Linux, nos va a ofrecer un archivo de .dev y un archivo de RPM. Entonces, en este caso el .dev es para sistemas operativos derivados de Debian, Ubuntu, y el .rpm es para Red Hat y Fedora. Entonces, aquí simplemente tendríamos que hacer clic en el .dev, o también podríamos ir a la parte donde dice Download, y en este caso podemos observar para diferentes sistemas operativos, como para Windows, Linux y Mac. En este caso vamos a descargar para Linux y aquí también nos va a indicar que es para 64 bits y aquí para Windows tenemos para 64 bits y también para 32 bits. Y aquí lo que vamos a hacer es simplemente descargar
en este caso el punto .dev. Como estamos en Ubuntu, simplemente presionamos aquí. Y luego de eso lo que va a hacer es también en la parte nos va a aparecer esta ventana y aquí vamos a poner guardar archivo, ponemos aceptar y también va a iniciar la descarga aquí en la parte superior. Como verás, aquí ya se está iniciando la descarga. Vamos a regresar a la página donde estábamos descargando el lenguaje de programación Go y lo que vamos a hacer es irnos a la parte de instrucciones de instalación, que es este enlace. Entonces aquí simplemente vamos a presionar aquí y en este caso pues aquí está el archivo para Windows, aquí está el archivo para Linux y en esta parte tenemos guías como instalar en Linux o configurar por ejemplo en Mac y en Windows. En Windows y en Mac es muy simple instalar, simplemente tenemos un archivo de instalador y hacemos next next. En Linux tenemos que ejecutar uno de estos comandos, podría ser esta o también podría ser esta. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo que yo voy a hacer es prácticamente colocar cualquiera de los dos y luego de eso tenemos que colocar el nombre del archivo. Yo voy a hacer en este caso con la segunda parte, lo que va a hacer es descomprimirse simplemente en esta ruta que va a ser user y local. Dentro de ahí se va a crear un archivo que va a ser go y ahí se va a descomprimir. Entonces lo primero que tenemos que hacer es navegar hasta donde se ha descargado. Y lo podemos verificar aquí. En este caso podemos ir aquí y en este caso vamos a tener el archivo en la carpeta de descargas. Entonces, ya sabiendo esto, lo que podemos ir es simplemente abrir una terminal y luego de eso ir a la parte de descargas. Si hago yo un ls, aquí tengo en este caso dos archivos, el de Visual Studio Code y también el de Go. Entonces para hacer la instalación simplemente yo podría copiar este comando hasta aquí. Voy a presionar el clic derecho, copiar, voy a ir a la terminal y voy a pegar. Y luego de eso voy a colocar el nombre del archivo, en este caso que es Go 1.7 o 17.1 de Linux y simplemente voy a presionar Enter. Y lo que va a pasar es que me va a decir que no se puede o no hay permisos para realizar esta tarea. Entonces no va a realizar en este caso la ejecución o no va a descomprimir el archivo en la ruta que nosotros le estamos colocando. Entonces lo que vamos a hacer aquí ahora es darle los permisos. Entonces en este caso a este comando que nosotros hemos ejecutado, lo que yo voy a hacer es agregarle al inicio sudo. Para darle el permiso de usuario y en este caso puede realizar esta ejecución. Si yo hago esto me va a pedir mi contraseña, voy a poner mi contraseña, voy a presionar enter y ahora sí está pasando a descomprimir en esa ruta o está pasando a instalarlo en esa ruta. Entonces ya tenemos instalado Go en nuestra máquina. Si yo pongo por ejemplo go-version o en este caso nos va a indicar aquí qué es lo que tenemos que hacer. Go version, de hecho es go version, sin guión, go version, pues aquí me va a decir que no se reconoce como un comando interno ni externo, y aquí nos dice cómo nosotros podríamos instalar Go, y acá nos dice que se va a instalar la versión 1.16, pero lo que estamos haciendo ahora es instalar la versión 1.17, entonces lo que vamos a hacer es que como ya lo tenemos instalado, tenemos que configurar el entorno path, que va a ser prácticamente agregar estas rutas en el path del sistema. Antes de agregar eso, lo que vamos a hacer es pasar a instalar, en este caso, el instalador de Visual Studio Code. Y esto lo podemos hacer con el instalador del sistema o también lo podemos hacer desde el terminal. En este caso estamos en la carpeta de descargas. Entonces aquí simplemente voy a poner sudo de package. De hecho esto es de package. Y luego de eso en vez de poner install ponemos -i. Y luego de eso ponemos el nombre del paquete. En este caso se llama code. Y todo este el nombre del archivo que hemos descargado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente ejecutar y lo que va a hacer es leer los datos y va a pasar a instalar. Así que simplemente esperamos
hasta que termine de instalar. Cuando termine de instalar, nosotros podemos poner code --versión de esta forma, y aquí nos va a aparecer una versión de Visual Studio Code. Ahora que ya tenemos instalado Visual Studio Code, lo que podemos hacer es abrir Visual Studio Code o también pasar a configurar el entorno de trabajo de Go. Entonces lo que vamos a hacer es, lo primero es que lo que nos indica es que nosotros tenemos que agregar la carpeta bin. Como verás, hemos dicho que se instale en esta ruta que era user local. Dentro de ahí se va a crear un archivo Go y vamos a colocar la carpeta bin o la ruta de la carpeta bin en el path, para que así nosotros podamos, o que nos reconozca el lenguaje de programación Go de cualquier parte del sistema. Entonces para eso lo que tenemos que hacer es editar. De hecho podrías hacerlo de terminal, pero lo que vamos a hacer es editar el archivo src o bash src. Entonces, por ejemplo, voy a regresar en este caso a la carpeta de usuarios, en este caso que sería el Cruel. Si yo pongo por ejemplo pwd, estoy dentro de la carpeta de usuario. Entonces si yo coloco ls-la, aquí me va a listar todos los archivos. Entonces aquí nos vamos a dirigir a este archivo que se llama .bash src o bash rc, y también va a iniciar la descarga aquí en la parte superior. Como verás, aquí ya se está iniciando la descarga. Vamos a regresar a la página donde estábamos descargando el lenguaje de programación Go, y lo que vamos a hacer es irnos a la parte de instrucciones de instalación, que es este enlace. Entonces aquí simplemente vamos a presionar aquí, y en este caso pues aquí está el archivo para Windows, aquí está el archivo para Linux, y en esta parte tenemos guías como instalar en Linux o configurar por ejemplo en Mac y en Windows. En Windows y en Mac es muy simple instalar, simplemente tenemos un archivo de instalador y hacemos next next. En Linux tenemos que ejecutar uno de estos comandos. Podría ser esta o también podría ser esta. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo que yo voy a hacer es prácticamente colocar cualquiera de los dos, y luego de eso tenemos que colocar el nombre del archivo. Yo voy a hacer en este caso con la segunda parte. Lo que va a hacer es descomprimirse simplemente en esta ruta que va a ser user y local. Dentro de ahí se va a crear un archivo que va a ser Go y ahí se va a descomprimir. Entonces lo primero que tenemos que hacer es navegar hasta donde se ha descargado. Y lo podemos verificar aquí. En este caso podemos ir aquí y en este caso vamos a tener el archivo en la carpeta de descargas. Entonces, ya sabiendo esto, lo que podemos ir es simplemente abrir una terminal. Y luego de eso ir a la parte de descargas. Si hago yo un ls, aquí tengo en este caso dos archivos, el de Visual Studio Code y también el de Go. Entonces para hacer la instalación simplemente yo podría copiar este comando hasta aquí. Voy a presionar el clic derecho, copiar, voy a ir a la terminal y voy a pegar. Y luego de eso voy a colocar el nombre del archivo, en este caso que es Go 1.7 o 17.1 de Linux, y simplemente voy a presionar Enter. Y lo que va a pasar es que me va a decir que no se puede o no hay permisos para realizar esta tarea. Entonces no va a realizar en este caso la ejecución o no va a descomprimir el archivo en la ruta que nosotros le estamos colocando. Entonces lo que vamos a hacer aquí ahora es darle los permisos. Entonces en este caso a este comando que nosotros hemos ejecutado, lo que yo voy a hacer es agregarle al inicio sudo para darle el permiso de usuario, y en este caso puede realizar esta ejecución. Si yo hago esto me va a pedir mi contraseña, voy a poner mi contraseña, voy a presionar Enter y ahora sí está pasando a descomprimir en esa ruta o está pasando a instalarlo en esa ruta. Entonces ya tenemos instalado Go en nuestra máquina. Si yo pongo por ejemplo Go-versión, o en este caso nos va a indicar aquí qué es lo que tenemos que hacer. Go-versión, de hecho es Go-versión sin guión, Go-versión.
Pues aquí me va a decir que no se reconoce como un comando interno ni externo. Y aquí nos dice cómo nosotros podríamos instalar Go. Y acá nos dice que se va a instalar la versión 1.16, pero lo que estamos haciendo ahora es instalar la versión 1.17. Entonces, lo que vamos a hacer es que como ya lo tenemos instalado, tenemos que configurar el entorno path, que va a ser prácticamente agregar estas rutas en el path del sistema. Antes de agregar eso, lo que vamos a hacer es pasar a instalar, en este caso, el instalador de Visual Studio Code. Y esto lo podemos hacer con el instalador del sistema o también lo podemos hacer desde el terminal. En este caso estamos en la carpeta de descargas. Entonces aquí simplemente voy a poner sudo de package. De hecho esto es de package. Y luego de eso, en vez de poner install, ponemos -i. Y luego de eso ponemos el nombre del paquete. En este caso se llama code. Y todo este el nombre del archivo que hemos descargado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente ejecutar y lo que va a hacer es leer los datos y va a pasar a instalar. Así que simplemente esperamos hasta que termine de instalar. Cuando termine de instalar nosotros podemos poner code --versión de esta forma y aquí nos va a aparecer una versión de Visual Studio Code. Ahora que ya tenemos instalado Visual Studio Code, lo que podemos hacer es abrir Visual Studio Code o también pasar a configurar el entorno de trabajo de Go. Entonces lo que vamos a hacer es, lo primero es que lo que nos indica es que nosotros tenemos que agregar la carpeta bin. Como verás, hemos dicho que se instale en esta ruta que era user local. Dentro de ahí se va a crear un archivo Go y vamos a colocar la carpeta bin o la ruta de la carpeta bin en el path para que así nosotros podamos o que nos reconozca el lenguaje de programación Go de cualquier parte del sistema. Entonces para eso lo que tenemos que hacer es editar, de hecho podrías hacerlo de terminal, pero lo que vamos a hacer es editar el archivo src o bash src. Entonces, por ejemplo, voy a regresar en este caso a la carpeta de usuarios, en este caso que sería el Cruel. Si yo pongo por ejemplo pwd, estoy dentro de la carpeta de usuario. Entonces si yo coloco ls-la, aquí me va a listar todos los archivos. Entonces aquí nos vamos a dirigir a este archivo que se llama .bash src o bash rc. Y este archivo bash rc vamos a modificar y aquí vamos a agregar en este caso los entornos o variables de entorno. Entonces para eso lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir que voy a modificar en este caso bash src. Y este bash rc lo que vamos a hacer es abrir con algún editor de texto. En este caso, como ya tenemos instalado Visual Studio Code, lo podemos abrir con Visual Studio Code. Entonces lo que voy a poner va a ser, en este caso, code o abrir con code, el archivo que se llama bash rc. Presionamos enter y aquí nuestro Visual Studio Code se va a abrir. Y se va a abrir en este caso el archivo que es bash rc. Y aquí nosotros podemos modificar este archivo. Entonces lo que vamos a hacer es dirigirnos a la parte inferior o a la última parte. Y aquí, por ejemplo, aquí en la última parte vamos a agregar, por ejemplo, ese código que nosotros tenemos en el navegador, que sería esta. Entonces si nosotros guardamos o vamos a regresar aquí y lo vamos a pegar, entonces tenemos agregado esto. Y entonces lo que vamos a hacer es presionar control más S para guardar. Ahora que ya hemos guardado esto, voy a cerrar y voy a volver a abrir mi terminal. Y en este caso, si yo pongo Go versión, ya debería mostrarme la versión de Go que tengo instalado. En este caso, que se llama Go 1.17, que acabamos de instalar. Entonces hasta aquí ya vamos bien. Pero para trabajar en este caso con Go tenemos que hacer algunas configuraciones más o tenemos que configurar algunas variables de entorno más. En este caso, por ejemplo,
tenemos que crear una variable de entorno que va a ser GoRoot, el cual lo que va a contener en este caso simplemente va a ser la carpeta de instalación. Simplemente esta, sin el bin. Luego de eso, en el path, pues tenemos ya esta. Y también vamos a crear un GoPath. Este GoPath lo que va a contener es el espacio de trabajo donde tenemos creado. Por ejemplo, para Go tenemos que crear un espacio de trabajo. Y también luego vamos a agregar GoBin, el cual va a contener la carpeta bin del espacio de trabajo. Entonces vamos a crear un espacio de trabajo. Eso lo voy a hacer aquí. En este caso, dentro de mi carpeta personal, puedo crear una carpeta que va a ser Go. Entonces voy a poner mkdir y le voy a llamar simplemente Go. Si yo hago un ls, aquí tengo una carpeta que se llama Go. Voy a ingresar a esa carpeta que se llama Go. Aquí no hay nada. Voy a crear 3 carpetas. Voy a poner mkdir. En este caso las 3 carpetas van a ser bin. Luego de eso va a ser package. De hecho esto es package. Y luego de eso src. De esta forma. Entonces si yo hago un ls, aquí tengo ya las 3 carpetas. Dentro de la carpeta bin se van a guardar todos los ejecutables que nosotros vamos a utilizar, ya sea de Go o de terceros, o también los ejecutables que nosotros vamos a crear. Y dentro de la carpeta package o pkg van a estar guardados todos los paquetes o librerías o módulos que vamos a utilizar en nuestro proyecto, ya sean de terceros, de Go o en este caso algún framework que nos ofrece Go. Entonces todo eso va a estar guardado dentro pkg. Ahora, dentro de src es aquí donde nosotros vamos a crear nuestros códigos, nuestros proyectos, entre otras cosas. Ya teniendo esto configurado, lo que tenemos que hacer es agregar los variables de entorno. Entonces vamos a regresar aquí. Y en este caso vamos a crear lo siguiente. En este caso ya tenemos creado o ya tenemos agregado al path. En este caso donde está instalado nuestro Go y la carpeta bin. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar el GoRoot. Entonces, de hecho esto podríamos colocar antes. Por ejemplo, voy a colocar aquí export y aquí voy a colocar un variable de entorno o voy a crear un variable de entorno que va a ser GoRoot. Este GoRoot lo que va a contener es la ruta donde está instalado, prácticamente esta ruta. Entonces podríamos copiar y pegarlo. Eso es lo que va a contener, la ruta donde está instalado, que sería Go, simplemente la carpeta Go. Y en el path está la carpeta bin. Y ahora sí, vamos a concentrarnos en nuestro espacio de trabajo. En nuestro espacio de trabajo lo que vamos a hacer es agregar la ruta donde está nuestro espacio de trabajo y eso va a contener la variable de entorno que va a ser GoPath. El GoPath lo que va a contener es la ruta donde está nuestro espacio de trabajo, que es la carpeta Go. Si yo por ejemplo hago un pwd, está en el home, Alex Roel, y esto yo podría copiar esta ruta y voy a copiar y voy a pegar aquí. Entonces voy a pegarlo aquí. Entonces está en el home, en Go, y dentro de aquí es mi espacio de trabajo. Y ahora el siguiente que voy a hacer es agregar la carpeta bin. Entonces voy a poner aquí export. Esto se llama GoBin. Esta variable de entorno se va a llamar GoBin. Entonces podría poner GoBin de esta forma. Y esto lo que va a contener es prácticamente lo que está dentro de mi espacio de trabajo, que sería esta. Pero la carpeta bin que nosotros hemos creado, que sería prácticamente esta carpeta bin que está dentro de Go. Entonces, eso es lo que vamos a agregar. Entonces ponemos barra diagonal, bin. Entonces, simplemente podemos hacer esta configuración. También podríamos hacerlo de otra forma. Por ejemplo, aquí estamos repitiendo rutas. Pero por ahora lo podemos dejar de esta forma y va a funcionar correctamente. Porque luego vamos a utilizar estas configuraciones para que descarguen algunos paquetes o en este caso los cuales nos van a ayudar en la codificación con Go. Lo que vamos a hacer es guardar y lo que podemos hacer es simplemente cerrar esto. Y ahora lo que voy a hacer es abrir mi espacio de trabajo. Voy a poner open folder.
En este caso está en mi carpeta personal que se llama Go y voy a ingresar src y aquí podría crear una nueva carpeta. En este caso, por ejemplo, podría poner Go tutoriales o por ejemplo tutorial de Go Go. Voy a crear esa carpeta y esa carpeta es lo que voy a seleccionar y voy a poner aquí aceptar y se va a abrir desde esa carpeta. Voy a poner aceptar y aquí voy a crear un nuevo archivo. Por ejemplo, voy a crear un hola.go. Cuando voy a crear un archivo que va a llamarse hola.go, me va a decir que yo tengo que instalar una extensión. Si no te aparece esto, podemos ir a la parte de extensiones y aquí vamos a poner Go. Buscamos Go y nos va a aparecer esta extensión que está creado por el equipo de Google. Entonces simplemente seleccionamos esta extensión y vamos a poner en instalar. Esta extensión nos va a ayudar a trabajar y codificar, en este caso con Visual Studio Code. Cuando vamos a instalar esta extensión y vamos a crear un archivo con extensión .go, aquí nos va a decir que tenemos que instalar algunos paquetes y librerías, y los cuales nos van a ayudar en la parte de la codificación, en la sintaxis y todo eso. Así que lo que vamos a poner, aquí ya me apareció 2, voy a poner install all para que se instale todas. Entonces, si yo abro aquí la terminal o la salida, todos estos paquetes se van a pasar a instalar. Ahora, si todo nuestro variable de entorno hemos configurado de manera correcta, por ejemplo, esta parte, como verás, esta parte está reconociendo que es nuestro espacio de trabajo. Entonces lo que va a pasar es instalar correctamente todas estas librerías o paquetes que tenemos aquí. Así que lo que tenemos que hacer es esperar hasta que termine de instalarse. Como verás, hasta GoTest, en este caso GoTest, se ha instalado satisfactoriamente. Luego de eso, el siguiente. Así que simplemente esperamos hasta que termine de instalarse. Y con esto ya podríamos iniciar o realizar nuestro primer Hola Mundo. Ahora si yo pongo en esta parte, en este caso ya terminó de instalar, por ejemplo Gold, ese era el último y exactamente aquí ese es lo que se ha instalado de manera correcta, sin problema. Y aquí ya tenemos todo preparado para iniciar a trabajar con el lenguaje de programación Go. Entonces esta parte yo lo voy a minimizar por ahora, voy a bajar de esta forma. Y aquí tenemos el archivo hola.go que hemos creado y aquí ya nos está marcando como un error porque no hay ningún código. Podemos ir a la parte de la instalación, en este caso a la página principal de Go, donde vamos a tener este código de prueba. Entonces lo que voy a hacer es copiar y voy a venir aquí y voy a pegar. Pego y aquí voy a importar el paquete main, el paquete fmt y aquí simplemente voy a imprimir un hola mundo. Entonces aquí podría poner hola mundo de esta forma. Voy a volver a guardar. De hecho aquí no hay ningún problema en la salida y desde mi terminal podría ejecutar. En este caso voy a la parte de la terminal o también en este caso desde tu terminal puedes dirigirte a la carpeta de, en este caso estamos en la carpeta de Golang o de Go, podemos poner o ingresar la carpeta de src. Luego de eso a la carpeta de tutoriales.go y aquí para probar simplemente podemos ejecutar el comando que sería goRoom y hola.go. Ejecutamos y vamos a tener hola mundo. Al igual aquí ya estamos dentro de la carpeta porque el terminal de Visual Studio Code se abre dentro de esa carpeta. Entonces aquí simplemente podemos poner goRoom hola.go y aquí nos va a devolver un hola mundo. Y con esto podemos comprobar que se ha instalado de manera correcta. Aquí ya tenemos bien configurado, bien instalado el lenguaje de programación Go en Ubuntu, como también el Visual Studio Code para trabajar con este lenguaje de programación Go. Si te gustó este video tutorial, no olvides de poner me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para más videos de este tipo y para que estés al tanto a videos de este tipo. Bueno, conmigo nos vemos en un próximo video.